bienvenidos. Y a modo de presentación, quizás sería interesante que todo va a ser muy breve en vuestras intervenciones. Como sois profesionales de la radio, entiendo que domináis perfectamente el tiempo de la locución. Me gustaría que os presentarais, y si queréis seguimos este orden, Ana, Roberto y Tony, que os presentarais ante quienes os escuchan hoy y quienes nos ven en el futuro a través del vídeo, en vuestra relación con el audio. ¿Cómo ha sido vuestra relación personal con el audio, con lo sonoro, con el escuchar, con la radio desde siempre? ¿Y en qué momento disteis el salto a dedicaros profesionalmente a este ámbito? Pues yo recuerdo una cinta de casete con la que amargaba a mis padres todos los viajes, que era como de cuentos antiguos, adaptaciones de cuentos clásicos, muy malos, con unos actores muy sobreactuados. Y recuerdo esa obsesión. También una amiga tenía un aparato de estos que te grababas y podías, y yo no tenía uno de esos, y cada vez que iba a su casa lo monopolizaba. Y creo que al podcast he llegado por la radio, y al podcast de ficción he llegado por el teatro. Entonces, durante muchos años me dediqué a la radio, pero otros los dediqué íntegramente a ser actriz de teatro y trabajé en distintas compañías. Y ese trabajo se fueron mezclando una cosa con otra. Nunca pensé yo que me iba a dedicar a esto porque no sabía que esta era una profesión, ¿no? Y entonces una cosa me fue llevando a otra. En Radio Nacional empecé a hacer ficciones sonoras como actriz y luego cuando me fui a la SER pues empecé ya a dirigir. Cuando empezó Podium y me lo propusieron, empecé a dirigir audio desde el otro lado. Además, cuando dirijo no me gusta actuar porque no puedo estar escuchando los dos lados. Roberto lo sabe, que le digo: tú ahora me tienes que dirigir a mí porque yo estoy pendiente de si suena bien. Y ese es un poco resumido cómo he llegado a todo esto. Bueno, yo era el típico niño pesado grabándolo todo con la radio, los ruiditos, un poco parecido al caso de Ana. Ese Walkman. Sí. Y toquiteando todas las opciones que tenía el Wallman o el radiocassette de turno. Y bueno, siempre era un mundillo que me había atraído mucho, pero empecé a estudiar ingeniería industrial y con los años dije no termina esto de cuadrarme. Y como tenía hilo del sonido, que siempre era una de mis aficiones, empecé a estudiar sonido. Me fascinó completamente el mundo. Hice unas prácticas de radio donde, bueno, simulábamos un estudio, hacíamos nuestros pseudoprogramas y tal, y ahí es cuando de verdad me picó el gusanillo. Y luego, entre las opciones que te da el sonido, opté por la radio. Tuve la suerte de, por nota, poder entrar en la cadena SER y ahí me agarré como un clavo. Y ahí seguí y en el mundo podcast pues empecé un poco con el gran apagón en la casa. A mí me lo ofreció mi jefe, me contó un poco la idea, pues no sabemos muy bien cómo va a ir esto, vamos viéndolo, ¿te apuntas? Y dije, venga, para adelante. Ahí conocí a Ana en una reunión y tiramos. Fue bien la historia y para adelante y hasta ahora. Perdona, pero me ha picado la curiosidad. ¿En la cadena SER se entra por nota? ¿Qué significa entrar por nota en la cadena SER? Sí, no todos. No todos. Para las prácticas sí. Entré de prácticas y luego ya me quedé. Bueno, pues yo en primer lugar daros las gracias, Jorge, a ti, dar las gracias a Cristina, al festival y gracias a la facultad por habernos invitado. Hablar además de algo que te apasiona siempre es un privilegio. Yo tengo que corregir a Jorge, él ha olvidado uno de los grandes podcasts del año que se llama Solaris, que os voy a recomendar, que introduce un nuevo género en algo que a mí me fascina, ¿no? Yo creo que si hablamos de los, creo que algunos, y Ana y Roberto sin duda lo representan, de los mejores trabajos del año, hay que incluir a Solaris sin duda. Y yo suelo decir, vas a tener, la decana vas a tener un problema porque, dado el auge del audio, no descartes que en un futuro haya que venir a Málaga a celebrar el festival del podcast de Málaga. Y ese va a ser el problema. Cuando toda la ciudad empiece a decir, ¿ha visto lo de los podcasts? O sea, Venga, perfecto. Sí, yo me llamo Tony Garrido, he dedicado toda mi vida a hablar de cosas y contar historias, y me parece que ahora tenemos en nuestras manos una oportunidad fantástica de dotarnos de herramientas para contarlas mejor. Y por eso creo que lo del podcast incluso, a mí me gusta decirlo, pero no tanto porque creo que no resume bien, y es una palabra importada que no traduce bien lo que pretendemos hacer, que no sé si lo conseguimos. Incluso la BBC
Su página ya no es BBC Radio, ahora es BBC Audio, porque es mucho más grande que un podcast y es una consideración un poco compleja, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de un universo que define bien, en un artículo hace unos días, Jorge, de un sonido que nos va a acompañar y que gracias a mí, me parece que gracias a los cascos individuales, se convierte en un momento muy personal de uno mismo consigo, ¿no? Haciendo cosas. Y de eso hablamos. Pero en cualquier caso, yo he trabajado en la radio, que me gusta mucho, y desde hace ya mucho tiempo contamos cosas a domicilio. Si alguien está interesado, podemos hablar al finalizar. Un placer y insisto, gracias. Muy bien, pues ya que has mencionado esta incomodidad con la palabra podcast, justamente por eso hemos optado por hablar de series para escuchar, series sonoras, etcétera. Como decía antes, tenemos a representantes tanto de las mejores series de ficción como documentales. Y me gustaría que hablarais ahora brevemente de cómo surgió el primer gran proyecto que llevasteis a cabo. Que, bueno, ya que ha mencionado Tony Solaris, tengo que decir que Ana es la directora de Solaris también, y no solo de El Gran Apagón y Guerra 3. ¿Cómo surgió el proyecto del Gran Apagón y cómo surgió el proyecto de V o las cloacas del Estado? ¿Cuál fue la génesis de ambos proyectos? Sabéis que El Gran Apagón es una serie de ficción post-apocalíptica o al menos de catástrofe en clave de ciencia ficción sobre un gran apagón global, y V es una serie biográfica de investigación sobre el comisario Villarejo. Bueno, desde el punto de vista de la historia, eso lo tendría que explicar José Antonio Pérez Ledo, pero nace de su pasión por la ciencia y de su doble dedicación a programas de ciencia y su faceta de guionista. Y creo que tiene que ver con una historia con Antonio Martínez Ron hablando de apagones, y se le ocurrió la idea. A mí me lo plantean cuando él estaba ya terminando la serie. Me ofrece dirigirla Antonio Rodicio, que estaba entonces en la SER, era director y estaba formándose Podium, y entonces me contó el proyecto y me ofreció a dirigirlo. Me dijo, ¿te ves dirigiéndolo? Le dije que sí, salí de allí y pensé, a ver cómo voy a hacer esto, ¿no? Porque, bueno, pues teníamos el presupuesto que teníamos, los actores de los que disponíamos. Yo digo, no quiero grabar solo con locutores, necesito actores, en fin. Y luego surgió como una relación principalmente de desconfianza entre José Antonio Pérez Ledo y yo, porque, claro, era como, él decía, a ver, ¿cómo vas a dirigir tú mi serie, no? No sé quién eres, no. Y entonces hablamos mucho tiempo y entonces discutíamos y me decía, a mí no me gustan los actores estos de radio de, oh, hola cariño, ¿qué tal estás? Digo, no te preocupes, no lo voy a hacer así porque a mí también me apesta todo eso. Entonces esa relación de desconfianza fue convirtiéndose, luego conocí a Robert primero en esa reunión, que éramos mucha gente, y esa relación fue creciendo, y ese fue el germen de todo eso. Somos tres bastante obsesivos currando, y ese ha sido el germen de todo, ¿no? Que nunca nos dábamos por vencidos y que sufrimos mucho con lo que no nos gusta escuchar, que hay algunas cosas que pues, no quedan bien y tienes que perdonar porque tienes que avanzar, pero somos bastante obsesivos y bastante perfeccionistas. Y yo creo que ese es el germen del Gran Apagón y también de Guerra 3, ¿no? Tres personas que al final nos entendemos muy bien currando y que tenemos mucha confianza los unos en los otros, ¿no? Y admiración por los otros. Y ese es el germen. Evidentemente, la dificultad era que, aunque hay una tradición de radioteatro y de ficciones radiofónicas, aunque hay un gran desarrollo del podcast de ficción en el mundo, por ejemplo, anglosajón, no había tanta conciencia ni tradición aquí, ¿no? ¿Cómo fue partir de algún modo de cero o crear tus propios recursos y estrategias para generar un podcast? En el caso del Gran Apagón, que cuando lo comentamos en San Sebastián, Pérez Ledo nos confesaba pues que evidentemente no tenía experiencia, ¿no? Y fue como aprendiendo sobre la marcha, y cada capítulo, por ejemplo, es de una extensión distinta porque ni siquiera se había calculado que hay que pensar en los minutos, ¿no? Y en la extensión para que más o menos sean todos iguales. ¿Cómo fue eso, inventarte, ¿no? un trabajo? Pues realmente los referentes que teníamos no eran españoles, porque apenas había cosas muy puntuales. Entonces escuchamos muchos podcasts extranjeros, el famoso Serial, y de ahí empezamos pues, a coger ideas.
Luego, como bien admite Pérez, sus primeros guiones distan mucho de los últimos, porque claro, es un mundillo nuevo para todos, tanto lo suyo como lo nuestro. Entonces, bueno, al final un poco se basa en lo que ha dicho Ana, de 3 obsesivos, de venga, otra versión más, y Hablábamos cambiamos de este series sonido. también, ¿no? De películas. Sí, de también tomamos referentes. referentes del mundo audiovisual, pues cosillas que te gustaban, cómo estaba diseñado el sonido de tal serie. Pues esta escena a lo mejor nos puede venir bien para esto, tomarla como idea. Y de ahí vas tirando poco a poco. Y realmente has comentado el tema de la duración. Eso, yo que vengo de la radio, para mí era una ventaja tremenda, porque yo vengo de un mundillo que tú estás mirando el segundero todo el rato y como algo se pase 3 segundos de lo que tenías pensado, ya tienes un problema y tienes que corregir 3 segundos de otro lado. Y eso en el mundo podcast para mí era muy agradecido, porque esta escena en un principio iba a durar, bueno, pero es un poco más larga, no pasa nada. Eso dentro de unos márgenes, es decir, creo que en ese sentido hemos ido corrigiendo un poco que haya un poco de diferencia entre los capítulos, pero que no sea tan exagerada. Muy bien. Y en tu caso, Tony, ¿cómo fue la génesis de V? ¿Fue una idea de Cozar? ¿Fue un proyecto desde el principio compartido? Sí, tan sencillo como que tenemos amigos en común con Álvaro de Cózar, que es, junto con Ana, con Roberto y con Jorge, los 4 jinetes del apocalipsis del podcast. Es uno de los tipos más brillantes que yo he conocido y con los que he tenido el privilegio de aprender, no solo trabajar. Él quería hacer un libro sobre Villarejo. Y con una amiga común, con Patricia, le dijo, vete a ver a Tony, porque me contó algo y si vas a hacer un libro es que es otro libro más que va a quedar en una estantería, que va a estar durante 2 semanas en novedades, que va a pasar al fondo, porque es difícil además ese tipo de narrativa, de no ficción, político, social, que tenga algún tipo de interés cuando no son personajes muy, muy, muy relevantes. Y entonces Villarejo no lo era, ¿no? Ahora aparece todos los días en el periódico. No quiero pensar que nuestro podcast ha tenido que ver con su carrera delictiva también, pero que hemos blanqueado a un delincuente como Villarejo. Y un día que tomamos y él dice, oye, quiero escribir un libro sobre este señor, pero me ha dicho Patricia que hable contigo primero. Y digo, bueno, ¿por qué no trabajamos? Y empezamos así, tan sencillo como, oye, vamos a inventarlo. Como dice Roberto, hay algunos referentes de ficción, de no ficción. Serial era el gran ejemplo, y yo escuchaba Serial y decía, a mí esto me parece un truño, porque es un señor hablando mucho rato, a lo mejor mete una llamada, pero no estamos acostumbrados a ese tipo de obras tan planas, ¿no? Luego piensas también que tiene que ver con una tradición oral norteamericana, y yo me acuerdo de Rush Limbaugh, que era un señor que hacía un programa de 3 horas, solo él, pero sin nadie más. De vez en cuando yo le escuché a ese señor, Rush Limbaugh, vosotros sois muy jóvenes, decir que George Bush, hijo, era el comunismo por la puerta de atrás. O sea, un señor que pensaba que Bush era comunismo por la puerta de atrás. Imaginaos lo que pensaría de Obama, ¿no? Entonces yo escuchaba aquello y me parecía como muy pobre todo, decir, pero si es que no dan nada. Y creo que si algo hemos aprendido y estamos aprendiendo, y está fantástico este proceso porque lo estamos aprendiendo todos a la vez, los creadores y los receptores, ¿no? Estamos aprendiendo nosotros a hacer y la gente a escuchar. Y cada vez la demanda es mayor, ¿no? Probablemente ahora Serial, si lo volviéramos a escuchar, diríamos, pues esto es un señor, está bien la historia, pero no me pareció en ningún momento algo tan asombroso y prodigioso en la forma de contar, ¿no? Y una vez más, pues sí, nosotros fuimos aprendiendo prueba-error. Hablábamos de un señor que teníamos claro que era V. Tiene cierto sentido, tanto V como X-Ray empiezan son las últimas palabras del abecedario, y las dos acaban con una canción de Julio Iglesias. Digo, por si... que a mí me parecía un gesto, ¿no? O sea, en el caso de X-Ray, por ejemplo, acabamos con una canción que es una milonguera argentina, es una versión que nos hizo Javier Limón, cantando La vida sigue igual, que era una alegoría diciendo, pues sí, si es que aquí pasan unos quedan, otros morirán, el tiempo pasa, la vida sigue igual, ¿no? Y en el caso de V, la canción era más festiva, ¿no? Pero con Álvaro, con esa idea de hacer un libro, que rápidamente cambiamos, hablamos una vez más con Rodicio, que justo estaba en el germen de la génesis, vamos, de Podium, y empezamos a trabajar. Estuvimos mucho tiempo, nos dimos cuenta que nosotros necesitamos mucho tiempo. Somos muy pesados, ya no obsesivos, porque ellos entiendo que hablan de nada obsesivo. Nosotros somos muy coñazo, mucho. Y en el caso de V tardamos como casi un año, y en el caso de X-Ray tardamos 1 año y medio
en finalizar el trabajo. Nos damos tiempo, probamos. En nuestro caso aprendimos, y seguro que Ana me va a dar la razón, que esto tiene que ser algo artístico. O sea, que no es solamente un señor contándote una historia. Que la experiencia de escucha tiene que ser algo mayor y que para eso hay que buscar a buenos músicos, que hasta ahora la radio era un acto como muy individual de un señor contándote una peli, la que sea, buena o mala, o de verdad o de ficción, pero que ahora la cosa se complicaba y que necesitabas a mucha gente para hacer un trabajo mucho más coral, que era un guionista, un director, un señor que doy fe que se agarró como un clavo Roberto a la cadena SER, pues yo le he hecho varias ofertas para venirse conmigo y dice que no. Necesitabas de mucha gente con mucho criterio que aportara... que te lo quieras llevar. Espérate, esto no ha acabado. Pero que necesitabas mucha gente para hacer eso, que no eras tú escribiendo ni eras tú locutando. Yo venía de un mundo donde éramos un equipo, pero al final eras tú contando tu hola, buenos días y... No, aquí no. Esto es un trabajo muy coral, donde cada uno pone lo mejor que tiene, ¿no? Una reflexión que no es nada, sino tiene un pozo, un ritmo y una música que la sustenta y que te lleva a otro sitio y que trata de ser algo, yo insisto y yo escucho el Gran Apagón y trata de ser algo artístico, o sea, es parte del arte, no de la comunicación y del sonido. Trata de ser algo artístico. Sí, es que para mí esa división de ficción, no ficción, por ejemplo, yo doy clases en la CAM en la escuela de la ECAM a los alumnos de tercero de guión. Es mucho mejor esta escuela, ¿eh? Y La facultad... que van a trabajar en cine y escriben para cine y les pongo V y les hablo de que los podcasts de no ficción que aplican las técnicas de la ficción, cómo cuentan, incluso les hablo de cómo se abre Twin Peaks, ¿no? Con el agente Cooper hablando con Diana, su grabadora. Hay algo en los podcasts que hacéis que para mí tiene que ver mucho con la ficción y es una forma de contar, ¿no? Es una forma de organizar la información, de contarla y de efectivamente de tener una inquietud artística y de ser pesado, porque si no, no salen bien. Si no, y lo que suena cutre, por ejemplo, en ficción la ficción es muy sensible para eso. Entonces hay que estar ahí. Yo diré, perdón, Ana, a mí lo de hacer ficción me parece imposible. Yo no sabría por dónde empezar, me parece súper complicado. Nosotros podemos utilizar, es verdad que utilizamos patrones de ficción para contar una historia que es real, ¿no? Y lo hicimos, aprendimos mucho con... realmente fue nuestro proyecto fin de carrera, vamos, o sea, aprendimos un montón a hacer, o sea, aprendimos mucho, ¿no? De prueba-error. Pero es bebe de la ficción, o sea, plantea la biografía de un señor que empieza con el final, que es la decrepitud de un señor al que se mofan de él, el que era el campechano, están mofándose, unos señores sale de comer de Vigo, es una imagen real de un vídeo de YouTube, de su majestad el rey don Juan Carlos, entonces ejercía de tal como tal, no era emérito, saliendo de un restaurante a las 12 de la noche y los paisanos de Vigo diciendo, ¿qué pasa? Mira qué campechano, se reían de él, ¿no? Y un poco cómo llegó hasta ahí desde el final. Y hicimos un ejercicio puramente de ficción, pero desde la realidad. El ejercicio de ficción en ficción a mí me parece dificilísimo. Claro. Bueno, en las series que hemos hecho hay un ejercicio de no ficción, ¿no? Está planteado el Gran Apagón como un falso documental. O sea, el final del Gran Apagón tiene que ver con el final de V, porque estaba José Antonio Pérez Lede y nos decía, es que esto lo han hecho así en V. O sea que al final una cosa es nutra de la otra, sí, claro. Efectivamente, ¿no? Y lo que haces con tus alumnos es muy importante. Cuando quieres escribir cine, tienes que escuchar podcasts y leer poesía. Cuando quieres escribir poesía, tienes que ver exposiciones de arte contemporáneo e ir al teatro, ¿no? Para hacer algo relevante y aportar, tienes que nutrirte de otros lenguajes. Lo que estáis comentando es, yo creo, el punto clave del podcast, que tiene que ver con el concepto paisaje sonoro, ¿no? Hasta la música es elocuente y forma parte del guión, ¿no? En un podcast todo lo que se escucha, todo significa, escribes con sonido, no solo con palabras, y por eso vamos a escuchar un fragmento del Gran Apagón que ha seleccionado Roberto, y quiero que después, Roberto, lo comentes. ¿Qué tal, práctico de la radio? Vuelvo a ponerle en la mesa, venga. ¿Para qué? Haz lo que te digo, Xiana, por favor. ¿Qué vas a hacer? Hijos de puta. ¡Papá! No sé si me oye alguien. Me llamo Daniel Blanco. Transmito desde Galicia, desde mi casa. Si está oyendo esto, es muy importante que tenga cuidado. Acabamos de recibir la visita de unos militares, mi hija y yo.
Son peligrosos. Van armados de uniforme en un camión del ejército. Llevan cajas de cartón numeradas con pilas y cosas. Las cajas tienen un sello del Ministerio del Interior. Acaban de agredirme en mi propia casa. Eran 3. Amenazaron a mi hija. Es una niña. No sé qué cojones está pasando ni por qué hicieron esto. Y mi hija vio unos camiones. ¡Déjenme! No digas eso, Mi hija por vio favor. unos camiones militares el mismo día del gran apagón. Lo dijo en la radio y eso hizo que estos fichos de puta vinieran aquí. No sé por qué. No sé qué carajo pasa. Pero entraron en mi casa por la fuerza. Daniel, por favor. ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Cómo? Claro que soy yo. ¿A quién esperabas? Pero... Cuéntanos, ¿cómo fue ese tipo de hallazgo, de ese tipo de interferencia, de ese tipo de recurso? ¿Cómo fue montar ese tipo de escenas en El Gran Apagón? Sí, el gran apagón está planteado como un falso documental. Entonces, todas las fuentes de sonido simulan que es, en este caso, una radio desde la que retransmitían ellos, en otro caso, una grabadora de alguien, pero todo está simulado en ese sentido. Entonces, pues se oyen muchos ruidos, muchas interferencias y parte de eso. Entonces, hay una parte de ensuciar la voz y darle un toque de realidad y otra parte de no abusar de eso porque si no acaba siendo agotador para el oyente. Es decir, una conversación, una escena de, vamos a ponerle 3 minutos, no me voy a ir tampoco, y las hay más largas, donde está todo el rato la voz distorsionada, donde escuchas a los actores todo el rato en segundo plano, acaba siendo agotador. Entonces he tratado de jugar un poco con esas dos partes, de que se asemeje a lo que sería la realidad y cada vez no sea muy fatigoso para el oyente. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, pues realmente están entrando a una habitación, se les oye al principio muy mal, hay muchos ruidos de fondo y es porque la radio se supone que está tapada. En verdad no se escucharía apenas nada, pero claro, tienes que saber lo que están diciendo, entonces juegas con eso. Luego ya destapan la radio, se les empieza a escuchar un poco más la voz y se nota que está cerca del micro Nacho Novo, que es el que hace de padre, y Siana, la chica, está un poco detrás. Pero tampoco podíamos simular la realidad, porque no se le escucharía a una persona que está en un micro casero de casa, que está a 3 metros por detrás, no se le escucharía, pero sí hay que oírla. Entonces, pues bueno, pues eso. En el caso del Gran Apagón se trataba de jugar con eso. Y de no meter músicas todo el rato, por ejemplo. También. No, yo tengo una obsesión con eso porque no sé por qué en un momento determinado se decidió que la música que hace spoiler premonitoria es muy importante en el audio, ¿no? Y entonces no ha pasado nada y ya empieza, bueno, Roberto sabe que voy bajándolas, voy quitándolas, no ha pasado nada y ya te está entrando una música chunga, como de que dices, va a pasar algo, claro. O, no sé, imaginaos que se oye yo soy tu padre y lo siguiente es un redoble de pum, 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 punch. Entonces, toda esa tendencia a subrayar, anticipar, a marcar con la música, a todos nos detesta, ¿no? Cuando vemos algo en televisión y te ponen una música lacrimógena cuando están contándote algo lacrimógeno, pues hay cierta tensión a veces hay cierto gusto por esto, ¿no? Por subrayar, anticipar, remarcar y entonces Robert me dice, jo, que no te gusta nada, que se están besando, déjame que ponga una música bonita. Digo, no, que se oiga el beso. Entonces, y yo en las primeras versiones que entregamos del Gran Apagón me dijeron, pues es que se te ha pasado en algunos momentos que hay como equivocaciones de los actores que se han pisado, que digo, no, es que está planteado como un falso documental, yo no puedo hacer una cosa ahí que un personaje hable cuando el otro habla, de vez en cuando se oye, para que no pierdas al otro, pero de repente, y entonces pues se trataba de jugar también con esas fronteras y también hacer un tipo de audio que a mí me guste, ¿no? Porque ya te digo que muchas veces veo que oigo que se subraya, que se anticipa demasiado. Déjame decir solamente, Ana, que uno de los grandes méritos del Gran Apagón, por supuesto, es creativos, narrativos, pero sobre todo habéis conseguido que, y esto la gente del Festival de Cine de Málaga lo sabe, habéis conseguido que a los actores españoles se les entienda. Y eso me parece un paso adelante importantísimo, para ellos sobre todo, pero para nosotros como espectadores seguro que nos va a venir bien. Gracias. Nacho Novo me decía, se ha reído mi familia de mí, me he pasado de gallego, porque como llevo muchos años en Madrid, pues ya no tiene tanto acento. Entonces, la chica es de Albacete y él le repetía las frases y ella las imitaba. Y en la segunda temporada del Gran Apagón,
estoy escuchando, habla mucho menos gallego. Me decía, me pasa, se ha reído de mí toda mi familia. Es como, qué Pero caricatura. lo que decía Ana es verdad. Y yo escucho, sobre todo yo soy, voy a decir, no lo he dicho en la presentación, yo soy un tío, yo oigo todo el rato cosas. Soy un gran oyente. Como virtud, oigo mucho. Y lo que dice Ana es verdad, se tiende mucho al artificio. Y un artificio además muy, muy forzado, ¿no? Yo escucho historias donde el señor está contando y así fue como... Pero si no aporta nada, o sea, si no me estás dando... O sea, déjame que oiga la historia. No es verdad que tenemos recursos sonoros. O sea, cuando se sienta Roberto en su estudio y hay una fila de aplicaciones con distorsiones, con cosas que están muy bien, siempre y cuando aporte algo. Pero es verdad que en ocasiones yo creo que pecamos en general de, como tenemos posibilidad de hacerlo y es gratis poner una explosión o un efecto de sonido tal, vamos y lo hacemos. Yo soy de la opinión de Ana, me gusta mucho la contención. Es decir, déjame que la historia transcurra con lo que necesita la historia, ni más ni menos. Muy de Sí, además, acuerdo. yo creo que brilla una explosión cuando no has escuchado. Cuando ya llevas 10 explosiones ya no llama tanto la atención y precisamente jugar con eso, con algo que en ese momento te destaque, yo creo que es Sí. muy Y positivo. has dicho antes una cosa, siempre dices cosas interesantes, Jorge, pero has dicho antes sobre la calidez. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la textura sonora. Y tenemos técnicamente la posibilidad, y os lo cuento, estamos trabajando en un podcast que habla sobre el mercado del cannabis, de la gran revolución de consumo de los próximos años va a ser el CBD y demás, y nosotros estamos trabajando en una gran historia. Y probablemente no haya nada más universal que el atasco y liarse un porro. Ahora mismo, en muchas ciudades del planeta hay un atasco, seguro, ahora mismo, y hay gente liándose un porro. Son cosas universales. Entonces hemos recreado con un micrófono binaural el hecho en sí de liarse un porro. Es una textura sonora que tiene que ver con un papel, que pasa por una lengua, que se corta un trozo. Además, no sé por qué todo el mundo lo hace con el trocito de cartón. Niños, no hagáis esto en casa. Con el trocito de cartón se hace la cosa de la boquilla, luego lo pasan, no sé. Hay un proceso que es universal y es el mismo para siempre. Y todo aquel que ha hecho alguna vez ese proceso, nosotros no, que somos gente muy, muy buena, pero hay gente que lo hace, reconocerá enseguida. Bueno, pues eso genera una textura. Y por ejemplo, en este caso, buscábamos, vamos a fumar con las orejas, o sea, que el humo pase por aquí y notar cómo el humo parte de un sitio. Bueno, tenemos que empezar a buscar texturas, porque ya como el oyente cada vez es más exigente y nos pilla los trucos, como el croma de la tele, que ya has visto que sobre una no vuela, tenemos que empezar a buscar algo que para mí me interesa mucho, es la textura de sonido. Y se produce de esa manera, ¿no? Y es con una cabeza binaural, que es una cabeza real, bueno, no real, es una figurada, pero es una cabeza, que es un micrófono, es una cabeza, y con la que estamos probando cómo recrear escenas, llegar a otros sitios, empezar a trabajar en texturas, no solamente en historias, no solamente en música, sino también en la textura sonora. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, algo que tienen en común vuestros podcasts, estos que estamos comentando, es que a mí me hicieron sentir miedo, ¿no? Ellos sobre todo el policía que habla con el gallego, y en el caso de Villarejo, bueno, pues cuando habláis del acoso, ¿no? Y de hasta qué punto puedes estar denunciando en una comisaría y no pasa nada y estás indefenso. Y también con el tema como dices, de las texturas de las voces y de lo que ellas te comunican con los auriculares, que de algún modo pasan directamente a lo más animal tuyo, ¿no? A tu sensibilidad más extrema. Vamos a ir a X-Ray y a Guerra 3, y os quería preguntar cómo fue el salto, ¿no? Tanto el Gran Apagón como V tuvieron mucha repercusión. De algún modo eso supongo que os impulsó a seguir investigando y a seguir trabajando. Y de algún modo, ¿cómo fue el salto? ¿Creéis que hay un salto entre los dos podcasts? ¿Qué aprendisteis de uno para trabajar en el otro? Y después de esto vamos a escuchar un fragmento de X-Ray para que nos hables de las voces algorítmicas. Ana. Pues muchísimo, todavía estoy en ese proceso. Ya hay muchas cosas, además, pues digo, que en la ficción a veces es muy sensible y yo escucho muchas cosas y digo, esto no me quedó bien, esto no nos quedó bien, esto lo corregiría, esto... Pérez ya estaba pensando en Guerra 3 cuando estábamos haciendo la última de Gran Apagón
y nos planteó una Biblia, un tratamiento de la serie completa. O sea, nos escribió la serie, llevaba tiempo dándole vueltas, nos iba dando titulares, ¿no? Bueno, el titular principal no lo puedo contar porque spoileo la serie del todo, pero bueno, íbamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Yo sabía que iba a ser muy duro porque Pérez dice, bueno, pues aquí ahora ya van a salir gente de todas las nacionalidades. Y ahora yo le dije al final de la primera temporada de Gran Apagón, nunca más niños, porque tenían que cantar una cancioncilla y aquello fue un delirio de contratos y de, en fin, y le dije nunca más niños, y la segunda temporada de Gran Apagón había una trama con niños, de millones de niños. Y Guerra 3 yo me volví loca, porque claro, digo, los coreanos, los japoneses, desde el punto de vista de la producción fue así, y desde el punto de vista del sonido nos planteamos de hacer una serie que tuviese un sonido menos realista, ¿no? Que hubiese algo de vez en cuando expresionista, que tuviese fijaos que no me sale con palabras, pero sí otra textura, como decía Tony, y bueno, pues tienen cosas en común, bueno, vivimos una distopía, ¿no? Ahora además se lleva mucho la distopía, pero sí que creo que desde el punto de vista de la dirección, la interpretación, sí que hay un salto, pero todavía estoy en esas. O sea, hago trabajos que tienen de no ficción con los que quedo mucho más a gusto con el resultado, pero en la ficción siempre tengo ahí una lucha, y todavía me quedan muchas cosas que aplicar, que he aprendido. Pero he aprendido a grabar, he aprendido a hacer... bueno, pues nosotros trabajamos mucho mejor en la postpol. Las primeras veces vivía en su casa, su mujer vámonos, me voy a mi casa, vamos a hacerlo de otra forma. Y bueno, pues hemos aprendido mucho, claro, en todo el proceso, sí. Es muy interesante en el sentido que El Gran Apagón es efectivamente un falso documental. Imagino que ya te aprendiste todos los trucos y todas las formas de explorar ese tipo de paisajes sonoros y de relatos. Hay narradores siempre testimonio o en primera persona, y en cambio en Guerra 3 hay narrador en primera persona, literario, hay sueños, hay recuerdos, hay otro tipo de formas de trabajar el sonido, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y luego también me parece, dentro de Guerra 3, me parece fundamental el papel que hace Aimar Bretos, que realmente es un locutor de radio, hace de sí mismo, pero claro, la sensación que da al oyente de escuchar una sintonía de la cadena SER y un periodista de la cadena SER dando una noticia, pues en este caso, claro, falsa, y eso solapado con la escena real, pues la escena donde está ocurriendo eso, me parece que le da como un punto de narración distinto. No necesitas que haya un señor que te explique con una voz engolada de había una guerra, no hace falta eso, porque ya tienes a alguien que te está diciendo noticia última hora, ha estallado la guerra. Entonces creo que eso le da un punto respecto a la textura muy, muy interesante. Y la pregunta del salto del Gran Apagón a Guerra 3... Para mí, desde mi punto de vista y relacionado con los paisajes y las texturas, creo que es fundamentalmente eso. En uno, las fuentes, siempre había que visualizar dónde estaba el micrófono, dónde estaba la radio que lo estaba captando en ese momento, la grabadora que se dejaron en el coche y que por eso tenemos ese sonido, fingimos que tenemos ese sonido, dónde estaba colocada. Y en Guerra 3 ya nos permitimos, pues eso, hacer una ficción, podemos decir, más semejante a lo que son las series, de, bueno, este es el plano que tenemos y aquí está la gente, sin necesidad de por guión que esté fingido que eso se grabó porque alguien se dejó, pues eso, una grabadora. ¿Y cómo fue las escenas más surrealistas, digamos, como eso? La tortura, el sueño, cuando te metes en el subconsciente, ¿no? ¿Cómo fue el sonido del subconsciente? ¿Cómo lo trabajaste? Uy, muy buena pregunta. El caso de Adriana Ugarte para este tipo de trabajos es muy bueno porque ella es muy, muy profunda, muy... Expresiva. Muy expresiva, sí, te da mucho juego en ese sentido. Entonces, te permite jugar, porque ella realmente hace dos papeles, uno como narradora en un tiempo y otro como protagonista de la serie en el presente de la serie. Ella tiene la virtud de, al ser tan expresiva, que se mojaba uno del otro. Ella, cuando estaba haciendo narrador, si la escena era dura, se emocionaba igualmente. Entonces, eso, a la hora de recrear su subconsciente, te da mucho juego, porque simplemente jugando con ella como narradora y ella como protagonista del sueño, en este caso, te lo dejaba bastante fácil, digamos.
Y luego ya, pues técnicamente, pues cuando estás representando una situación real, te tienes que ceñir a un patrón que no te saque la historia. Es muy fácil en el mundo del sonido escuchar, bueno, antes hemos hablado de la explosión, no hace falta irse a una explosión. Un coche que suena fuera de sitio ya te saca de la historia y ya no te lo estás creyendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero cuando haces un sueño sí que puedes jugar con toda la imaginación que quieras, porque el sueño es así, su vivencia, puedes fantasear todo lo que quieras. Y yo, ahí ya es lo mío, ahí es donde aprovecho para intentar que eso al oyente que le atrape, que sea una cosa, pues que escuche sonidos que van y vienen. Al final los sueños o los momentos un poco más surrealistas es poco el espacio-tiempo. Entonces creo que ahí no importa abusar en sonidos que te dan vueltas a la cabeza, una cosa que chirría. Creo que es el momento concreto de forzar ese punto. Muy bien. En el caso de X-Ray, claro, el problema era que todos sabíamos más o menos la historia del rey, ¿no? Y en cambio con Villarejo todo era nuevo, todo era descubierto, ¿no? ¿Cómo fue ese reto? Bueno, pero fíjate que funciona al revés. Es decir, el hecho de creer que sabíamos... Nosotros utilizamos la premisa del rey, primero porque es el español más conocido de todos los tiempos. Buscábamos una figura internacional porque entendíamos que aparte el podcast tiene que eso nos da para otro día, tiene un desarrollo de IP, de propiedad intelectual posterior muy interesante y buscábamos eso desde el origen. Y buscamos al español más conocido universalmente, y es Juan Carlos I. Juan Carlos lo conoce todo el mundo. Después el gran truco de Juan Carlos fue que estuvo durante 50 años, lo decimos en la serie, y me parece que resume muy bien nuestro punto de partida, y estuvo 50 años oculto en la luz. Y eso lo hacen los magos, eso lo hace David Copperfield, que se esconde en la luz para que no le veas. Entonces estuvo durante 50 años en el foco y no le vimos. Desconocíamos, hay pasajes en la historia del rey, desconocíamos quién es, de dónde viene, que llegó con 11 años a una estación de tren en Villaverde, que no hablaba español con 11 años. Desconocemos que mató accidentalmente, todo parece indicar que accidentalmente a su hermano en un incidente que no nos han contado. Es decir, que el rey mate a su hermano yo creo que tiene la suficiente trascendencia como para que todos supiéramos a través de los libros de historia qué pasó. No tenemos ni idea de lo que pasó en Villa Giralda. Entonces descubrimos que no sabíamos quién era. Villarejo sí podemos conectar distintos entornos de la sociedad que por cercanía los hacen notables, ¿no? Por su cercanía con la policía, con el 23F, con algunos... Estaba ahí. Pero en el caso de Juan Carlos no teníamos idea de que también estaba ahí, ¿no? Y vuelvo una vez más a hablar del trabajo maravilloso e increíble de Álvaro de Cózar con el guión y con la concepción de todo, de Iago Mendivil, que es el Roberto Maján, bueno, ¿sabes? Que es el técnico, es el ingeniero de sonido con el que trabajamos, con Ali Acosta, que nos hizo la música, y hicieron un trabajo muy coral, con Eva Lamarca, que hizo unas entrevistas maravillosas. En ese podcast se contiene la última entrevista con Rubalcaba, que cíclicamente aparece, es la última vez que habló, a los 2 días de la entrevista con él, que Rey murió, tristemente, y bueno, en esta entrevista también nos da un poco a las claras que, bueno, hubo una clase política que, bueno, pues que todo era necesario, ¿no? Entendía que era necesario y en cierta medida nos pastorearon diciendo, no, es mejor que esto, ya te digo yo que esto es mejor que no lo sepáis, ¿no? Y yo creo que con el tiempo, esa solución inmediata, probablemente efectiva, con el tiempo eso se le vieron las costuras. Entonces, vamos, si queréis, a escuchar un par de fragmentos para que resumen algunas intenciones que teníamos con la serie, ¿no? Una, por ejemplo, es que informativamente se añaden, no sé si están por ahí, ¿no los tienes? No. Claro, yo traía Si no, me los pongo aquí en el micrófono, que es una solución de emergencia. Es que yo ese cable no... Yo soy moderno, ¿sabes? Ya a mí el mini jack no es un cable para mí, no está a mi altura. Pero vamos a ver si lo tenemos aquí. Os había seleccionado 4 cosas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el valor informativo de la palabra, ¿no? Nixon es un señor que grabó compulsivamente a todo el mundo, no solamente a sus contrarios en el Watergate, sino que grababa sus propias sesiones en la propia Casa Blanca, ¿no? Y España en aquel momento, que vivía en un momento convulso, la Guerra Fría, era un objetivo a mantener al menos a conocer bien lo que estaba ocurriendo, ¿no? De hecho, en su día, una de las teorías era que a Carrero Blanco le voló el coche a la CIA porque era imposible que unos señores del País Vasco consiguieran hacer eso, ¿no? Una labor de ingeniería para la que no estaban capacitados. Entonces, por ejemplo, escuchar la voz de Nixon... Nixon tenía mucho interés en que Juan Carlos era el elegido por los norteamericanos, por encima tutelado con Armada, por encima de Carrero Blanco, que iba a ser... Nixon tenía interés en que fuera él. Dijimos, no sabíamos que Nixon
En la Casa Blanca hablaba de lo que estaba ocurriendo en España y nos parecía que informativamente aquello tenía mucho interés. Cuando hablamos de lo artística, hay un pasaje donde se habla de la gran noche de Juan Carlos, que es la del 23F, ¿no? Que ha habido series de televisión, La noche de un rey o algo así. Nosotros quisimos llevarlo a la... Eso fue una algarada militar sin ningún tipo de sentido, de la que, en fin, no nos han contado la parte donde unos señores se presentaron allí sin saber muy bien por qué, ¿no? Y quisimos elevarlo a la categoría artística cogiendo esos disparos y mezclándolos con el taconeo español del flamenco, ¿no? Que tensionaba muy bien la situación y aportaba, ¿no? Entonces hicimos esto. Cuando oí los tiros, un teniente, ya está, este es Tejero. Entonces, sin pedir permiso y sin nada más, abrí la primera puerta. Pues, ¿se oye más o menos bien? No aguanta, ¿no? Pues vamos a intentar que esto tenga una componente artística real, ¿no? Es decir, cómo podemos imaginar que eso se sostiene, y al final ese señor que era el jefe de prensa, que dice después textualmente, cuando vi todo aquello, era el jefe de prensa del jefe del Estado Mayor de Gabeiras, y lo dice en el documental, dice, yo cuando vi todo aquello pensé, esto es una gilipollez. Nadie nunca nos había dado la perspectiva del 23F, el día fundacional, como una gilipollez, como si lo hace el jefe de prensa del jefe del Estado Mayor, el general Gabeiras. Y ya por último, hemos tratado de que ese maravilloso guión extraordinario de Álvaro, de darle cierta poesía, ¿no? Utilizamos, y me parece que es un poco nuestra batalla, ¿no? La de los que estamos en esta hora, es dotarnos de nuevas herramientas que técnicamente nos permitan contar mejor las historias, ¿no? Y utilizamos en un pasaje reconstruimos con inteligencia artificial la voz de Franco. Empecé a buscar empresas que se dedicaban a eso, había una en Canadá que estaban vendiendo y dijeron, mira, es que estamos ahora vendiendo la compañía, nos vamos a hacer millonarios, esto que dices es interesante, pero no nos interesa el pimiento. Finalmente, quienes mejor lo hacen son unos vascos que se llaman Bicontec, que es una empresa público-privada de la Universidad del País Vasco que hacen cosas alucinantes. Entonces le explicamos a unos señores vascos que había que reproducir la voz de Franco. Y al acabar mi speech me dijo, ¿pero esto para qué lo queréis? Y bueno, hicieron un trabajo maravilloso. Y ese trabajo maravilloso ocupa una carta que escribió el propio Franco de su puño y letra, que es la carta donde le dice al padre de Juan Carlos que no va a ser el rey. Pero eso es un texto real, porque hay muchas connotaciones morales sobre qué puedes hacer con la voz de alguien sin su permiso, porque ya está muerto. Entonces, hicimos un capítulo donde explicábamos todo ese proceso con la gente de Bicontec y al final del capítulo utilizamos el símil que es el de HAL. Hasta entonces la inteligencia artificial en nuestra cabeza estaba reflejado como HAL, de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Entonces, este es el final de HAL. Ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarle... Bueno, para acabar el capítulo donde desconectábamos de nuevo a nuestro Franco fingido, utilizamos ese mismo texto, veréis. Españoles, ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarles con absoluta certeza que... Y nos parecía que utilizar el mismo texto donde la desconexión de HAL, de una inteligencia artificial que había hecho mucho daño y nos planteaba muchas preguntas, utilizar el mismo texto para despedir, y eso fue una idea de Álvaro, para despedir al Franco que le desenchufábamos y lo dejábamos bien guardado donde sea que esté, no en el Valle, afortunadamente, de los Caídos, nos parecía que era la poesía, ¿no? Es decir, oye, vamos a utilizar la gran referencia de la inteligencia artificial, lo vamos a aplicar con nuestro trabajo. Y por eso vuelvo a insistir que creo que son trabajos artísticamente, aunque sean trabajos periodísticos, artísticamente deben ser completos. Muy de acuerdo. De hecho, has empezado hablando de V como un posible proyecto de libro que al final se ha convertido en un gran podcast, en un podcast que ha hecho historia en España. Y os quería plantear la última pregunta, tenemos 3 minutos, que tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, estos 4 podcasts que han protagonizado la mesa de hoy son autónomos, son artísticos, son potentes, no tienen por qué ser nada más, porque siendo lo que son, ya son obras redondas. Pero
evidentemente, en la industria audiovisual siempre hay la tendencia o la tentación de la adaptación, sobre todo si una obra ha funcionado en términos de público, y sé que hay algunos proyectos en marcha de adaptación a serie de televisión de los podcasts que hemos comentado. ¿Podéis anunciar algo, comentar algo a modo de final? ¿Y creéis que tiene sentido o que puede aportar una versión audiovisual de estos relatos sonoros? Ana. Bueno, claro, esto pasa, ya ha pasado antes, no lo hemos inventado nosotros. Al principio nos decían mucho, y la serie de televisión, y yo decía, es un podcast, de momento no, está así bien. Creo que intentaron hacer, de hecho hubo unos guiones, ahora lo tiene otra productora, y no te puedo informar mucho del proceso porque no sé cómo está, pero esto no lo hemos inventado nosotros. O sea, Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte, fue una serie para radio que luego se convirtió en un guión de cine y luego escribió el libro, ¿no? Y esto y ya fue una serie para radio. Los Porretas se hizo una película, ¿no? Y era una serie radiofónica. Esto en la cultura pasa y es interesante. Yo ojalá se haga, a ver cómo... Tengo mucha curiosidad, además. Sí, sí. ¿Tú, Roberto, piensas en algún momento en que sea una serie para escuchar, pero te imaginas cómo es visualmente lo que estás grabando? Yo cuando empecé a escuchar la idea de que se estaba vendiendo, me lo intenté plantear y creo que ese será el resultado, como algo que se complemente. Es decir, no tenemos que imaginar que lo que vamos a escuchar en podcast va a ser luego la serie, porque no, porque son dos narrativas distintas, son dos velocidades distintas, pero yo sí que creo que cada vez se da más esto de que sean dos mundos que se complementen. Es decir, no necesariamente... como he escuchado el podcast, ya no me hace falta ver la serie, sino ya sé lo que va a ocurrir en la serie. No, pueden ser tramas que se complementen, pueden ser dos mundillos distintos que el conjunto del todo, pues a lo mejor te hace una idea mayor de ese mundo si te atrae mucho la historia. Pero yo intento plantearlo como que no vaya a ser una cosa... La típica frase de no me hace falta leer el libro porque he visto la película, que no se cumpla eso en absoluto, que sean dos cosas distintas. Yo sí me imagino la serie o sea, la imagen todo el rato. Bueno, además podcast hay tantos como personas los escuchan, en ese sentido es como un libro, no es como el audiovisual. Pero sí me lo imagino todo el rato porque si no, no puedo hacer los planos sonoros. O sea, el punto de vista del micro, que es dónde está la cámara en cine, que yo siempre me planteo dónde está el micro para ver a quién se oye lejos, a quién entra, de dónde viene, quién está filtrado, quién... Eso genera siempre una imagen en mi cabeza, ¿no? Sí. Qué bueno, qué interesante. Tony, para acabar, ¿cómo es el futuro, si lo hay, de V o de X-Ray en otros lenguajes? Bueno, nosotros hemos recibido bastantes propuestas. Vamos, es público que los derechos de X-Ray están ahora mismo siendo cotizados y probablemente de ahí se produzcan muchas cosas. No se puede contar porque además es como que no puedes contar nada. Dice, pero hombre, qué gracia tiene que a nosotros que nos dedicamos a contar cosas nos pasen cosas que no podemos contar. Pero sí, hemos tenido bastantes propuestas. Una, por ejemplo, que fue muy graciosa, de hacer un libro, ¿no? Es un podcast el que quieren ahora convertir en libro y en la propuesta con contrato se reservan los derechos para hacer un podcast. Dices, explícamelo. O sea, tú compras los derechos para... ¿Quieres convertir esto en un libro, no? Sí. Y de este libro quieres luego tener la posibilidad mejor de hacer un podcast. Dice, sí, pero no tiene sentido. Ya, pero es que esto me lo mandan de internacional. Y dice, pues nada, habla tú con ese señor y dile que no tiene sentido. E incluso con algo que eso sí que no se puede contar, pero que tú has escuchado, que tiene que ver con unas grabaciones de un teléfono, tenemos la propuesta de hacer obras de teatro. Y yo, por supuesto, como dice Ana, esto ni lo hemos inventado nosotros ni es nuevo, pero es verdad que como al final lo que tiene valor son las buenas ideas, de lo que escasea es buenas ideas. Hay muchas ideas, pero de lo que hay poco son de las buenas ideas. Y eso es lo que todo el mundo persigue. En el festival ahora mismo hay señores contándose una película por hacer bueno, porque lo que no tienen son, en algunos casos, buenas ideas. Y en el caso del podcast, y yo entiendo que tenga mucho interés para otros entornos, son buenas ideas que tienen ciencia. Es decir, tú ya puedes saber cuánta gente ha escuchado Guerra 3, qué interés ha desatado, y sobre todo tienes una historia contenida en un tiempo que cuenta algo de una forma muy concreta que, como bien dice Ana, igual que con los libros, ¿no? Cada libro tiene tantas variaciones como lectores tenga. En el caso del podcast es una contención muy concreta de algo que sucede aquí, ahora. Yo creo que es una buena forma de empezar a lo que ellos llaman producto derivado y tan buena como que las grandes plataformas, Spotify,
ellos ya se reservan para ellos todos los derechos de lo que pueda surgir y ya tienen equipos trabajando en posteriores trabajos que vengan de un podcast o de un audio, de un formato, de cualquier tipo. Yo creo que apenas hemos rascado la superficie de lo que se viene. Yo veo ahora mismo una estantería vacía. Es verdad que hay muchos podcasts, hay muchas cosas, hay mucho audio, pero me parece que hay una estantería vacía que hay que rellenar de buenas historias. Muy bien, genial. Pues con esa idea de que hay muchas historias y que siempre se expanden, vamos a terminar. Creo que ya hay proyectos de podcast en marcha potentes con personas aquí implicadas, de modo que tenemos ya Lo sabe perfectamente, pero quiere hacerse el interesante. ¿Sabe? Para el año que viene. Recomendamos una serie que se acaba de estrenar ahora que está muy bien, La Esfera, en Podium Podcast. Yo creo que el año que viene hablaremos de La Esfera y hablaremos de los proyectos que Ana Alonso, Roberto Maján y Tony Garrido están ahora tramando, soñando o produciendo. Muchas gracias al festival y a la universidad por acogernos y un aplauso para ellos.